Seguramente vamos a coincidir en el diagnóstico de la sociedad argentina está cada vez más violenta. ¿Por qué crees que es así? No, creo que hay factores coyunturales y estructurales. A mí me preocupan más las estructurales y creo que Argentina cambió mucho en los últimos tiempos porque es una sociedad más desigual por distintas razones. Es una sociedad que incluye más pobreza extrema y esa es una pobreza extrema que se ha convertido en pobreza extrema permanente. Entonces esto que sabemos que hay generaciones y generaciones de chicos, digamos, bueno, que no estudian, que no trabajan, que no hacen nada. No, entonces ese ya es un muy mal caldo de cultivo. La desigualdad genera resentimiento y el hecho de que esos quiebres se hayan producido así también de modo violento y sin ayuda digamos, por parte del resto, no, creo que generan, bueno, enojo social. Entonces hay mucha gente que no solo que está mal, sino que está enojada y siente que ha sido maltratada y tiene razón en considerar que ha sido maltratada. Y eso no se resuelve, digamos, y eso es un mal de muchos gobiernos, también de tirando dinero sobre la mesa. Eso es parte de la solución, digamos. Además que el dinero que se da es muy poco, obviamente. El mal no está enquistado en un sector social, sino que trasciende a todos. Hay hechos permanentes de violencia y abuso sexual en todas las clases sociales, de maltrato al personal doméstico, a la clase trabajadora, a los empleados. Eso es como un fenómeno muy difundido. Los casos de explotación sexual que conocemos son básicamente promovidos por gente que no está en el último escalón social. Entonces, sí, es un mal que recorre a todos, pero insisto, es un mal que es relativamente nuevo en Argentina. Es producto de eso, de que la gente siente mucho maltrato estatal, ¿no? Y tiene razón. Ahora, decías, esto no se resuelve, digamos, planteabas la Cámara de Seguridad, la presencia policial, eh, sino precisamente atacando la desigualdad. Sí, eso para pensar el Claro. problema como un problema de mediano o largo plazo, digamos, a atender. Pero me parece que no hay una disposición social, pública, política a resolverlo. O sea, la verdad es que se va a las soluciones de impacto porque, digamos, uno, porque será políticamente más redituable, pero dos, yo creo que porque no hay una vocación de resolver la desigualdad. Porque resolver la desigualdad no es escribir un libro contra la desigualdad, es que uno tiene que los que están en mejor posición económica tienen menos recursos económicos que antes. Y eso es, digamos, para muchísimos duro para promover y para muchos duro para aceptar y no están dispuestos a aceptarlo. Entonces, creo que vamos a convivir con ese mal durante mucho tiempo. La primera relación con el otro es la de sospecha. El otro es en principio un enemigo y lo que tengo que hacer es escapar o estar preparado para defenderme. Por eso digo, es esa violencia que Sí, está convivir preparada de con el todos miedo lados. tiene que ver con eso. Claro, pero por eso digo, desde el lado de quienes padecen o padecemos la violencia cotidiana, eso nos hace peores seres humanos, ¿no? A todos nos hace peor y la sociedad es peor en ese sentido. Ahora, ¿y cómo se les puede salir del estado de miedo? Lo que hablabas al principio. O sea, hay un punto cuando ocurre no sé, un crimen, automáticamente se le exige a la justicia probablemente lo que la justicia no puede dar. Claro. Pero por eso, entonces, la justicia puede hacer ciertas cosas y las hace mal. Y la policía debiera hacer ciertas cosas y las hace mal. Y el Estado debiera hacer ciertas cosas y las hace mal. Bueno, entonces, pero esperar de cada una de las partes que resuelva todo el problema es parte del problema. Entonces, yo lo que quisiera es que jueces que ingresen al conflicto de otra manera y querría, digamos, que los servicios coercitivos no estén marcados por la corrupción como están y que el Estado tienda la mano social que no tiende, digamos, y que muestre su humanidad, digamos, como no la muestra. Entonces, pero digamos, primero esperar soluciones mágicas frente a esto no lo podemos esperar, mucho menos cuando, como decíamos, no estamos dispuestos a atacar ciertas causas estructurales. Y yo creo, insisto, que no estamos dispuestos. Obviamente, la persona que tiene miedo, y si a mí también, digamos, me golpean o la, lo que uno quiere es alguien que lo detenga, alguien que impida eso, y sí, digamos, es la respuesta inmediata, pero digo, primero, no se puede derivar una política pública de una respuesta de coyuntura, mucho menos de una respuesta de coyuntura dada por quien acaba de ser víctima de un delito.
digamos, así no se arma una política pública. Ese es un tipo de cosas que merecen otro tipo de discusiones en otros carriles. Entonces, a eso se lo llamamos populismo penal, querer guiar una política, digamos, por lo que son lo primero que le viene a la cabeza a una persona después de un hecho violento. Ahí planteando Gargarella, ¿desde qué lugar se plantean soluciones al problema del delito, al problema de la inseguridad? Y lo que planteaba es, no puede ser del lugar de la víctima que acaba de ser, no sé, asaltado o que le asesinaron a un familiar, quien plantee la solución. Y de hecho, muchas veces la política toma ese testimonio para ofrecer soluciones desde ese lugar. Gargarella a eso lo llama el populismo desde la seguridad. Escuchamos ahora la segunda parte de la entrevista con Gargarella. Ahora, ¿qué rol cumple la justicia en esto? De hecho, se instaló un debate en el que muchas veces un tribunal analiza, precisamente teniendo en cuenta esa situación de vulnerabilidad del que proviene aquella persona que entró en conflicto con la ley, que cometió un delito, lo que sea, dice, bueno, tenemos que contemplarlo eso. Si le damos una pena excesiva, lo más probable es que estemos volviendo a castigarlo por su origen social, por la condena que tuvo hasta acá, y a partir de ahora una nueva condena que le va a quitar cualquier posibilidad de reinsertarse. No, pero yo en la creo que sociedad. ahí, digamos, y no es tu mirada, sino que es una mirada muy extendida, ahí se ve, se visibiliza parte del problema, digamos, entender que la justicia, en particular la justicia penal, lo que puede hacer y su lenguaje es el lenguaje de te peno más, te peno menos, te peno mucho o no te peno. Entonces, si soy garantista no te peno, bueno, eso forma parte de la parte de la esquizofrenia y en parte de la locura judicial también, ¿no? Que es una locura social y que llega también al derecho. La idea de que entender la función del juez en esos términos dicotómicos de peno o no peno, o peno mucho, peno poco. Y la verdad es que la justicia puede hacer mucho más en este tipo de situaciones. Ahora, el que se enoja, digamos, con el sistema penal vigente, dice que gran parte del responsable de la inseguridad es la propia justicia, por ejemplo, que no es riguroso con digamos, con la privación de libertad, que excarcela a aquel que comete un delito grave y que por lo tanto en ese delito grave está la potencialidad de cometer uno aún más grave. Lo único que yo entiendo de ahí que me parece razonable es que en muchos de los funcionarios de justicia que asumen un discurso de tipo garantista, hay una confusión de pensar que ser cuidadoso de las garantías es levantar las manos del Estado, que el Estado no haga nada. ¿Por qué? Porque tienen, digamos, en su educación la idea de que hay un mal tremendo que es el Estado ogro, el Estado con un garrote enorme, qué sé yo, entonces hay que buscar sacar ese garrote enorme que genera tanto daño. Ahora, eso, digo, me parece que forma parte de la mala respuesta porque yo me considero garantista, pero esa me parece una mirada boba del garantismo. Garantismo no es, otra vez, entrar en la visión dicotómica y frente a los que dicen cadena perpetua frente a cualquier crimen, o sea, una visión draconiana del derecho, pasar a la visión de no, el Estado no tiene que hacer nada porque, no, ser garantista quiere decir respetar el debido proceso, respetar que vos, digamos, si te acusan de algo, puedas decir tu palabra, se te puede escuchar, puedas tener tu abogado. Eso es ser garantista, respetar la ley. Claro, pero hay una idea, digamos, y en este sentido sí lo entiendo, que hay una idea de garantismo como garantismo entendido como quitar al Estado frente a las bestias penales que, frente a cualquier hecho, dicen violencia máxima, o sea, pena de muerte. Y entonces, para finalizar, ¿cuál debería ser entonces el fin último de la pena? La víctima reclama una especie de... Pena, digamos, se la traduce como imposición deliberada de dolor, digamos. Yo tengo un problema con que el Estado se involucre de ese modo en la respuesta, digamos, o sea, que es yo, porque vos has causado dolor, yo te voy a causar dolor a vos. Me parece que ahí hay un problema. Eso no quiere decir la respuesta de lo que yo llamaba el garantismo bobo, de que, no, vos sos fenómeno, digamos, mataste a alguien, pero a mí me parece que sos fenómeno y te dejo libre. No, digamos, son dos respuestas tontas. Yo creo que el que comete una falta muy grave merece un reproche, pero salir del tipo de dicotomías en las que estamos metidos, en donde la única respuesta posible que parece que tiene el Estado es el de la imposición de dolor, digamos. Así como en su momento se prohibió la tortura, bueno, se la prohibió razonablemente, y eso no porque la idea es
usted quiere, digamos, usted en realidad lo que quiere es tratarlo a esta persona que cometió una falta como un ángel. No, pero simplemente lo que digo es la tortura es inaceptable. Bueno, me parece que muchas de las penas que hoy imponemos responden a ese viejo paradigma, digamos, de la tortura. Y uno puede decir, no, mire, yo no quiero tortura. Eso no quiere decir que yo al victimario, quien ha cometido una falta, digo, lo trato como un ángel. No, pero salgamos de este paradigma en el que estamos metidos, que es un paradigma en donde torturamos en los hechos, como de hecho yo creo que torturamos mucho. No hace falta a alguien picanearlo para decir que está siendo torturado. Hay muchas situaciones que son demasiado similares a la tortura. Digamos, estar conviviendo con ratas bajo el agua, digamos, en la suciedad, en la cloaca, digamos, de la cárcel, eso también es someter a alguien a una situación de tortura. Las cárceles tienen que ser sanas y limpias, digamos, no para el castigo, digamos, del que está allí. Entonces, el objetivo era desde el comienzo otro. Hoy me parece que esto... entendemos el conflicto en la lógica del suma cero. Si yo me preocupo, como me preocupo, por los derechos del preso, entonces yo estoy dañando a la víctima. Digamos, no, para nada. Digamos, yo puedo decir, la víctima merece todo el tipo, y los parientes de las víctimas merecen consuelo, amparo, reconocimiento, apoyo, 200.000 cosas, pero eso no quiere decir que si yo cuido también los derechos del victimario, soy un atorrante o estoy agrediendo a la víctima, de ningún modo.